esta ocasión tenemos una interesante conferencia desarrollada por el doctor Javier Eckvoer. El doctor Javier Eckvoer es originario de Argentina. Posee una maestría en ciencias de la Universidad Hebrea de Jerusalén y es doctor en economía agraria de la Universidad de California. Ha trabajado durante 2 décadas como investigador, consultor y profesor en América Latina, África y Asia. Ya ha logrado en 3 centros del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, CEGIAR. Sus áreas de especialización giran en torno al cambio organizacional, sistemas de innovación, políticas de investigación e innovación, y la dinámica de la agricultura y la mitigación de la pobreza. La conferencia que nos ofrece a continuación propone un aspecto que tiene un gran reto: reducción de la pobreza, innovación en el sector agroalimentario y el nuevo CIAGAR. Por favor, doctor, adelante. ¿Podemos tener la presentación, por favor? Lo que yo voy a decir va a ser más o menos repetir lo que muchos han dicho ya, pero yo creo que lo que es importante es dimensionar todos estos efectos, porque nos van a dar una idea más clara de qué es lo que estamos hablando en todo este proceso de cambio. Mi presentación, primero voy a hablar de las nuevas dinámicas de la agricultura y la pobreza rural en América Latina. Lo que voy a hacer es una generalidad muy grande, por lo tanto, por decir en mi país o en mi región, esto no es así. Pero tengan en cuenta que estas son tendencias generales. Voy a tratar de adaptar un poquito más a la realidad mexicana. Yo viví 12 años y trabajé 12 años aquí en México, entonces creo que entiendo un poquito qué es lo que está pasando aquí y espero que les sirva un poquito más. Después voy a hablar del papel de la investigación en la reducción de la pobreza rural. Y finalmente me pidieron que hable sobre el proceso de cambio en el CGIAR, lo que está sucediendo ahora, que es un proceso muy profundo. ¿Cuáles son las nuevas dinámicas de la agricultura y la pobreza en América Latina? Estas son las 6 tendencias más importantes que los otros han mencionado. Tenemos la globalización, la urbanización, la pérdida de diversidad en el consumo de alimentos, creciente ritmo de innovación, concentración de recursos productivos, migración y remesas. Hay otras más que tienen que ver con el deterioro del ambiente, etcétera, pero estas son las 6 que yo creo definen hoy la dinámica esencial del proceso. ¿Qué es lo que está haciendo la globalización? Está cambiando las dinámicas de los mercados de alimentos básicos. ¿Esto qué quiere decir? En 1982, recuerden, se empezaron a desregular todas las economías de los países en desarrollo, y entonces lo que esto ha logrado es que se integren los mercados locales y mundiales de alimentos. ¿Esto por qué es importante? Porque el productor de heladeras de El Salvador o de la Sierra Madre está hoy compitiendo con el gran productor norteamericano, australiano o argentino. Aunque este pequeño productor siga haciendo lo que hacían sus abuelos y lo siga haciendo como lo hacía antes, él no cambió nada, el mundo cambió y él está compitiendo en un mundo globalizado. Esto ha cambiado totalmente la dinámica de su finca. Esto quiere decir que los precios de los alimentos cayeron en las áreas mejor conectadas a los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque las importaciones han logrado reducir el costo de los alimentos en las ciudades. Pero pongamos números. El comercio en alimentos es más o menos entre el 10 y el 15% de la producción total. Es decir, no vamos a poder solucionar la alimentación de un país solamente en base a importaciones. Tenemos que tener siempre una base de producción local. La importancia de este 10 o 15% de importaciones es que son los que determinan los precios en los mercados internacionales y por ende los precios en los mercados locales. Esto lo que está diciendo es que cada vez menos los países tienen la capacidad de influir sobre los precios que cobran sus productores locales. Es decir, los apoyos de Acerca no van a poder compensar
la caída en el precio cuando caen los precios internacionales. Van a poder compensarlo, pero no en el largo plazo, y va a ser cada vez más costoso. Entonces, ¿qué se hace en este caso como política? Recuerden que la rentabilidad del productor tiene dos elementos, precio y rendimiento. Entonces, el secreto no es preocuparse tanto del precio como del rendimiento. A mí me tocó andar por el campo mexicano y encontré con una productora de mango que me decía: ¿cómo hago? Estoy peleando, perdiendo muchísimo tiempo para lograr un 5% de aumento en el precio de mis mangos. Y yo le pregunto: ¿y qué rendimiento está sacando? Me dice: 8 toneladas por hectárea. Esta mujer, con un poco de trabajo, podía fácilmente llevar sus rendimientos a las 16 o 20 toneladas. Nunca va a lograr ese rendimiento de precio. Entonces, esto es muy importante por una cosa que vamos a hablar después: la capacidad del productor para mejorar su finca. Entonces, esto lo que trajo es que cayó la rentabilidad de los pequeños productores de alimentos básicos. Hoy, este es un elemento fundamental para entender la dinámica de los pequeños productores. Pero lo que pasó es que en su momento se pensó que esta caída de la producción iba a generar un movimiento masivo de los pequeños productores hacia Estados Unidos y hacia las ciudades. Si ustedes se acuerdan, en los años 90, cuando se estaba llegando a negociando la firma del Tratado de Libre Comercio, todo el mundo, y había estudios que lo predecían, estaban temiendo una oleada, 25 millones de mexicanos moviéndose a Estados Unidos porque el precio del maíz iba a caer. Y eso no sucedió. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque nosotros tenemos que dejar de hablar del pequeño productor. El pequeño productor es parte de una familia rural. Y esta familia rural tiene una estrategia diversificada de vida, en donde la agricultura es solamente una de las fuentes de ingreso. Además de ser un productor agrícola, tiene un hijo o una hija en la ciudad, un hijo o una hija, un esposo en Estados Unidos, tiene un trabajo fuera de la finca. Entonces, lo que estamos teniendo es que el pequeño productor está obteniendo una proporción cada vez menor de su ingreso de la agricultura. Y entonces se mantiene, ya voy a hablar un poco más tarde, se mantiene en la finca por otras razones. Este es un elemento fundamental, porque en el momento de tener una política de incremento de la producción de alimentos básicos, tenemos que entender qué es lo que estos productores tienen en su cabeza y qué es lo que buscan. Y vamos a hablar mucho de eso porque es un punto importante. Pero yo quiero poner un número acá para que tengan una idea. Un productor de temporal puede estar produciendo maíz, digamos, en 5 hectáreas. Está sacando un rendimiento de maíz, digamos, 2 toneladas. Es una cosa en temporal, a veces es menos. Supongamos que con tecnología logramos que este productor duplique su rendimiento. Es decir, de 2 toneladas pasa a 4 toneladas y supongamos que no tiene ningún costo extra. Es decir, todo el aumento del rendimiento se traduce en un aumento del ingreso. Esto nos está diciendo que este hombre está sacando 2 toneladas por $150 la tonelada, $300 por cosecha extras. Acuérdense, $300 por cosecha extra. Entonces, estos productores no tienen mucho incentivo a aumentar la productividad. Ellos se mantienen en la finca esencialmente porque quieren tener asegurada su oferta, su consumo de maíz, o están buscando especialidades que no consiguen en el mercado para hacer su pozole o su plato regional. Entonces, lo que está sucediendo es que la respuesta de estos pequeños productores, de estas familias rurales con una estrategia de vida diversificada, la respuesta de estas familias a los cambios en los precios, a los incentivos productivos, se está debilitando. Al mismo tiempo se está produciendo un fenómeno que es que la globalización está abriendo mercados de alto valor. Y esto todo el mundo ha hablado de este proceso. Los mercados de los productos de alto valor se están expandiendo rápidamente y no solamente los mercados de exportación, pero los mercados domésticos.
¿Por qué? Porque hoy la información técnica y comercial se puede conseguir más fácilmente. Cualquiera puede entrar a internet y sacar cómo se produce mango, cómo se produce lichi o lo que sea. Lo mismo pasa con los equipos y el equipamiento en general. Los productores tienen más acceso a productos y a información. Pero el problema es que no alcanza con tener acceso. Hay que saber cómo usarlo. Y entonces, lo que ha sucedido, y un poquito más adelante voy a explicar por qué, solo una pequeña proporción de los pequeños productores pudo aprovechar las nuevas oportunidades. Y cuando digo una pequeña proporción, estamos hablando no más del 10% de los pequeños productores rurales. Esto quiere decir, acuérdense, pongamos números, 90% de los productores rurales quedan fuera del mercado. ¿Cómo ha sido la dinámica de los mercados de alto valor? Esencialmente, la mayoría de las tecnologías fueron desarrolladas por empresas privadas, universidades de países desarrollados y ONGs. Lo que tenemos es que los institutos de investigación públicos y los institutos internacionales han tenido muy poca participación en estos procesos. En general, esta es la dinámica. No digo que es absolutamente así, siempre vamos a encontrar excepciones, pero esta es la tendencia. Algunos institutos de investigación internacionales, acá doy el caso del CIP en Perú, que ha desarrollado un nicho de mercado muy interesante para las papas nativas, participaron en el desarrollo de nichos de mercado. Tenemos algunos ejemplos en África, hay algunos ejemplos en Asia, pero el impacto directo sobre la pobreza fue muy reducido. ¿Por qué? Por una simple razón. Un nicho de mercado, por definición, tiene que ser pequeño. Porque cuando un nicho de mercado se masifica, es masivo, porque entonces se pierde el ingreso extra que está teniendo. Un nicho, por definición, debe ser pequeño y entonces se incorpora una cantidad pequeña de productores. Hay otros elementos más de los que voy a hablar que hacen que el nicho no pueda ser muy grande. El otro elemento, la otra dinámica muy importante es la urbanización. Hoy, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. Esto, desde el 2005, se ha estadísticamente comprobado, más de la mitad de la población vive en zonas urbanas. Quiere decir que hoy el fenómeno de la pobreza es cada vez más un fenómeno urbano también. Todo el mundo va a decir, y lo dicen la gente que está en los organismos internacionales, en los centros de investigación internacionales, van a decir, el 75% de los pobres viven en el campo. Es cierto, pero esta es una tendencia que está cambiando y que va a cambiar a lo largo de los próximos 20 o 30 años. Cuando nosotros estamos hablando de investigación agrícola, que lleva 10, 15, 20 años en desarrollar un producto para entregar al campo, ¿estamos pensando en la agricultura de hoy o en la tendencia de 20 años? Yo no puedo contestarlo eso, pero creo que es una pregunta que tendríamos que hacernos cuando estamos pensando en investigación. No estamos pensando en programas de apoyo social con impacto inmediato, pero sí cuando estamos pensando en el desarrollo de un proceso de innovación en el campo que va a tener 5, 10, 15 años de maduración. Un elemento muy importante de esta urbanización es lo que se llama la revolución de los supermercados. Hoy tenemos supermercados en todas las ciudades grandes, en las ciudades pequeñas. Tenemos supermercados que abastecen a los sectores de altos consumos, de altos ingresos, los sectores de medios ingresos y los sectores de bajos ingresos. Tenemos Superama, tenemos Walmart y tenemos Aurrera. Y los tres pertenecen a la misma cadena. ¿Por qué es tan importante? Porque el supermercado ha revolucionado la red de valor, la cadena de producción de los productos agrícolas. Y ellos se concentran cada vez más en tener un pequeño número de proveedores especializados y preferidos. Ellos no quieren trabajar con 25.000 productores. Ellos quieren lidiar con 3 o 4 que saben que les van a producir la cantidad y calidad que ellos necesitan en el momento adecuado. Entonces, esto lo que quiere decir es la revolución del supermercado, lo que implica es un cambio total en las dinámicas de oferta y demanda dentro del campo. Porque entonces se está hablando de
contratos verbales. Normalmente no hay contratos firmados, contratos verbales que se mantienen en el tiempo. Es decir, que si uno no cumple, perdió el mercado, no vuelve a entrar y uno entra y tiene que mantenerlo a través de la confianza. Y no es un proceso de corto plazo, es un proceso de largo plazo. Esta es una reestructuración de toda la estructura. Cuando nosotros decimos trate de vender, no funciona. Hoy el productor de hortalizas que no vendió su producción antes de sembrarla, se funde. Y que es muy importante, los mercados domésticos de productos de alto valor están creciendo muy rápidamente. En muchos países, México entre ellos, el mercado doméstico de productos de alto valor es más grande que el mercado de exportación. Y son dos mercados diferenciados con dos tipos de productores diferentes, ya lo vamos a ver enseguida. Y entonces, ¿qué está trayendo la urbanización? Otro elemento más es que cada vez más los productores trabajan en la ciudad y retornan a sus ranchos. En las zonas cercanas a las ciudades, a veces van y vienen en el día. A veces, cuando viven más lejos, cualquiera de ustedes seguro conoce un ejemplo, vuelven a la milpa para la siembra y la cosecha. Trabajan en la ciudad todo el resto del tiempo, pero a la época de siembra y cosecha se van. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el productor quiere asegurarse su producción de maíz, de frijol, pero no está viviendo como un productor, no vive de la agricultura. ¿Cómo participan los pequeños productores en estos mercados de alto valor? Y si les interesa, después yo les puedo dar referencias bibliográficas, está muy estudiado. Normalmente los mercados de exportación compran a grandes productores. Plantaciones o productores realmente muy grandes, Usabiaga, productores de ese nivel. A veces, cuando el comprador no tiene más alternativa porque no hay productores grandes en ese producto, la guayaba en México, o porque el productor grande tiene una alternativa de mercado, involucran a pequeños productores. Pero siempre son casos excepcionales y no es la mayoría de los casos. Los mercados domésticos, los supermercados esencialmente, compran a pequeños productores que están más capitalizados, que son un poquito más grandes, que tienen un equipo de riego. Estos son los productores que le pueden vender a Walmart, que le pueden vender a Soriana. Pero, como les dije antes, estamos hablando de no más del 10% de los productores. Son muy pocos los que sobreviven. ¿Cuál es la importancia de esto? Cuando nosotros tenemos una política pública que incentiva a todos los productores a convertirse en productores comerciales para venderle a Walmart, vamos a tener una tasa de fracasos del 90%. Eso implica una pérdida de recursos públicos e implica una frustración muy grande para los productores. Entonces, lo que necesitamos es tener políticas públicas mejor enfocadas, mejor direccionadas. No tengo tiempo de hablar cómo se hace ahora, pero si después les interesa, podemos discutirlo. Entonces, lo que está sucediendo es que cada vez más los pequeños productores se están convirtiendo en peones en otras fincas, peones especializados que pueden manejar un equipo de riego computarizado, o se mueven a la ciudad o abren un changarro, una pequeña tiendita en el pueblo. Recuerden que los pueblos se están dinamizando mucho por el tema de las remesas. Voy a hablar de eso enseguida. Otro efecto de la globalización es que los mercados de trabajo locales y lejanos se han integrado. Hoy, cada vez más, el viajar y los servicios financieros están permitiendo que la gente trabaje fuera de sus estados, fuera de sus ciudades y mande dinero de vuelta. Por supuesto, hay familias que todavía no tienen migrantes, especialmente cuando vamos al sur es menor la cantidad, cuando vamos al norte es mayor, hay estados que se especializan en mandar gente afuera, pero la tendencia es muy clara, cada vez más, y yo creo que no me equivocaría mucho si dijera que prácticamente cada familia mexicana tiene un migrante en Estados Unidos o en una ciudad importante de México. Porque acá los migrantes no son solamente internacionales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En el año 2006, 150, esto es una cifra del IFAD, es el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Agricultura.
En el 2006, 150 millones de migrantes internacionales, no estamos hablando de los domésticos, mandaron a sus familias más de 300.000 millones de dólares en un año. Esto es muchas veces más que toda la ayuda internacional. Y en América Latina, según el Banco Interamericano de Desarrollo, la remesa promedio fue de $300 mensuales. Ahí me falta poner mensuales. Ahora, acuérdense esto, $300 mensuales son $3.600 anuales. Acuérdense cuando hablamos, si le duplicamos el rendimiento de maíz, está sacando $300 por cosecha. La matemática es muy clara. El productor no quiere, digamos, manda un hijo o una hija a Estados Unidos y deja de vivir del campo. ¿Cuántos de ustedes han salido al campo? A mí me ha pasado salir al campo y encontrarme con productores que me decían, mi hijo me dijo que deje de correr las chivas. ¿Para qué tengo que cansarme y perder dinero? Vivo de lo que él me manda. Y esto lo han dicho antes, el campo se está envejeciendo. Es todo este proceso de tendencia donde la gente todavía se mantiene en el campo, pero deja de ser un productor rural. Y este es un fenómeno muy, muy importante. ¿Cómo se usan las remesas? La mayor cantidad, estamos hablando entre 60 y 70%, yo creo que es muy importante siempre poner números acá, se gasta en educación y salud. Es decir, estamos hablando de capital humano que se puede usar fuera de la agricultura. La gente no apuesta a que sus hijos van a seguir siendo agricultores en los 5 hectáreas. Segundo, viene vivienda. ¿Por qué? Porque el productor quiere tener un lugar digno donde pueda ir a retirarse cuando ya no pueda trabajar en la ciudad. Entonces dice, me vuelvo a mi pueblito y tengo donde vivir. Es un seguro de retiro. Solo una pequeña proporción, estamos hablando del 10%, se invierte en actividades productivas. Y acá estamos hablando de actividades productivas, todas las actividades productivas, no solo agricultura. Abrir un changarro, abrir una pequeña tiendita. Entonces, lo que estamos teniendo, acuérdense, 90% de las remesas no se invierten en actividades productivas y menos en el campo. Todos los datos nos están diciendo que tenemos que tener una nueva visión de un campo más diversificado, que no podemos hablar de los pequeños productores. Tenemos que hablar de algunos pequeños productores, de grupos de productores. Y ya voy a hablar de eso. Otro elemento que se mencionó antes es el crecimiento de todos estos nuevos productos. Pero lo que está generando a nivel global es una pérdida de diversidad en los patrones de consumo. Cada vez menos se consumen los consumos regionales. China, Japón están consumiendo cada vez más hamburguesas, trigo. Japón hace 50 años no consumía trigo. Hoy por las hamburguesas está consumiendo cantidades enormes de pan. Lo que estamos teniendo es una homogeneización de los patrones de consumo. Y esto lo que está generando es que, un proceso de homogenización, pero no homogenización absoluta. Todo sistema complejo, como es el sistema de alimentación mundial, puede tener solamente una capacidad limitada de diversidad. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Esto qué quiere decir? En el mundo hay 500 variedades de mango, pero cuando nosotros vamos a la comercial mexicana, queremos poder elegir entre el Manila, el Paraíso y el Ataulfo. No queremos todos los días encontrarnos con una nueva variedad de mango que no conocemos. Tampoco queremos tener 25 variedades de mango que tenemos que probar porque no sabemos qué es lo que nos gusta. Entonces nosotros queremos diversidad, pero una diversidad que podemos manejar. Pero este es un punto muy importante porque implica que entonces ¿cómo hacemos para mantener la biodiversidad que el mundo necesita para poder ser, ¿cómo se dice en español? Resilience, para poder resistir los shocks ambientales y económicos. Este es un tema que todavía no lo hemos resuelto, pero es un tema fundamental que vamos a tener que ir pensando hacia el futuro. Esta contradicción, esta fuerza entre diversidad y homogenización. Y lo que nos va a resultar es un proceso de acomodamiento dinámico que va a ir variando entre mucha homogeneidad y un poco de diversidad. Lo que decía antes, la globalización está induciendo a copiar patrones de consumo de otros países.
Esto lo que está haciendo es que cada vez más los países van a tener que concentrarse en los 10 alimentos más consumidos en el mundo. Estamos hablando de maíz, soja, trigo, arroz, sorgo, carne vacuna, porcina, aviar y pescado. Nuevamente, acá estamos teniendo este problema de del balance entre la diversidad y la homogeneización. Y el problema además tiene que ver con lo que mencionaba antes. No podemos pensar que Brasil o Argentina o Australia o Estados Unidos van a proveer al mundo de maíz y de trigo. Brasil tiene una capacidad enorme para aumentar su capacidad de producción todavía en los cerrados. Tiene como 150 millones de hectáreas que no se han puesto en producción y que se podrían poner en producción relativamente fácil si tuvieran la infraestructura para mover los granos. Pero el problema es, no podemos mover a nivel internacional un volumen 20 veces mayor de granos. No hay la infraestructura, no hay los barcos. Entonces, la producción local va a ser muy importante para poder abastecer una parte de la demanda que va a crecer. Y eso México lo entendió, porque tiene muchos programas de apoyo. Lo que México todavía no entendió es esta nueva dinámica de tener que diferenciar a los diferentes productores y tener apoyos diferenciados por tipos de productores. Y ahora voy a hablar un poquito de eso. ¿Cuál es el papel de la agricultura en las estrategias de vida diversificadas de los pequeños productores? En algunas áreas de América Latina, el ingreso derivado de la agricultura es menos del 30% del ingreso total. En algunas regiones de África se mantiene en más del 70%. Se llega al 100%. Si vamos a Chiapas, probablemente esté más cerca del 70% que del 30%. Pero recuerden, la finca sirve como seguro alimentario, seguro de retiro, bien cultural. Hay un valor afectivo que la gente tiene con respecto a la finca. Y además la posibilidad de tener los maíces especiales, los productos especiales que no se consiguen en el mercado tan fácilmente. Pero la tendencia es clara, la importancia de la agricultura como fuente de ingresos está cayendo y va a seguir cayendo. ¿Esto qué quiere decir? Muy importante, las familias rurales son cada vez más consumidores y cada vez menos productores. Entonces, mi recomendación, mi propuesta es que cuando piensen en política agrícola, dejen de hablar de los pequeños productores y empiecen a hablar de las familias rurales. Tendiendo a la familia rural como una globalidad con estrategias diversificadas, nos permite entender por qué desde hace 50 años México está tratando de promover la producción de maíz y la producción de trigo y los pequeños productores no responden. ¿Por qué? Porque no está en su interés, no está en su capacidad. Y ahora voy a hablar un poco más de este tema. Antes de llegar al papel de la investigación en la reducción de la pobreza, hay un fenómeno más que no mencioné, y es cómo todo este proceso de cambio tecnológico está afectando la tenencia de activos productivos. Lo que estamos viendo es que, les había dicho, apenas el 10% de los pequeños productores tienen acceso a los mercados de alto valor o pueden crecer como productores comerciales. Esto lo que está generando muy lentamente es una concentración de tierras, una concentración de aguas, una concentración de capital productivo en una proporción pequeña de productores. Y esto no es solo México, es muy claro en África, es muy claro en Asia. 10% de los productores se están convirtiendo en una nueva clase media rural y están proveyendo empleos, están dinamizando toda la vida económica de los pequeños pueblos, además de las remesas. Y eso abre oportunidades de trabajo, de ingreso fuera de las fincas, porque ahora uno puede tener una pequeña empresa para proveer productos electrónicos o servicios telefónicos en los pequeños pueblos. Voy a repetir un poquito lo que dijeron antes algunos, que es la innovación, porque este es un tema que todo el mundo habla mucho. Yo defino la innovación como cualquier cosa nueva introducida en un proceso económico-social. Acá hay dos palabras claves. Primero es cualquier cosa, pero son tres palabras.
y segundo es introducida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la gran mayoría de los investigadores no innovan, porque los investigadores lo que hacen es generar conocimiento, inventan. Las invenciones, la información científica, solo se vuelve una innovación cuando alguien la usa para mejorar algún proceso económico-social. Entonces, no tenemos que pensar que la investigación está en el centro o es el origen de la innovación. La gran mayoría de las innovaciones, los estudios dicen que estamos hablando del 80, del 90%, según como lo definamos, la gran mayoría de las innovaciones no tienen una base científica. Esto no quiere decir que la investigación no sea importante, es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite abrir el rango de áreas donde podemos innovar. Pero tiene un papel que no es el papel central y el origen de todo. Tenemos que entender esa diferenciación de roles en el proceso de innovación. Pero es muy importante que no todo el mundo puede innovar. Y yo creo que este es el elemento esencial que tenemos que entender cuando empezamos a pensar en políticas diferenciadas. Piensen un poquito por qué estamos sentados acá y por qué ninguno de nosotros es un jugador profesional de fútbol. ¿Por qué ninguno de nosotros es un banquero? Porque no tenemos la capacidad de hacerlo, no tenemos el interés de hacerlo. Yo puedo entrenar toda mi vida y jamás voy a llegar a jugar en un club de quinta. No tengo capacidad. No puedo ser cuando yo quise ser empresario, me fundí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta pensar, me gusta escribir, y los clientes me molestaban. Y entonces decía que se vayan, no los atendía. Yo quería hacer otra cosa. No es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de motivación, de interés. Entonces, no solamente que no toda la gente puede inventar. Y un problema importante es que los factores congénitos tienen una gran influencia en la capacidad para innovar. ¿Por qué? Porque nacemos de alguna manera, nuestro cuerpo se desarrolla de una determinada manera, pensamos de una determinada manera que tiene mucho que ver con nuestras capacidades congénitas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no podemos desarrollar capacidades de innovación en todo el mundo. En realidad, los estudios en educación, en neurociencia, en educación, todos nos están diciendo que las capacidades de innovación tienen una distribución muy asimétrica. Uy, no. Multipliquemos por 10. Entonces, en realidad lo que estamos pensando es que solamente 10% de la población tiene capacidad para innovar. Y estas capacidades están débilmente relacionadas con la educación. Bill Gates nunca terminó su universidad. Sin embargo, ha sido un innovador muy fuerte. Esto quiere decir que hay un límite a cuánto pueden fortalecerse. Esto quiere decir que tenemos que pensar, cuando pensamos en políticas productivas, tenemos que pensar en identificar, dirigirlas a los que tienen la capacidad de hacerlo, porque si no estamos incentivando a los productores a entrar en un proceso que los va a frustrar y se van a perder los recursos. Y por esto hay que pensar en que los hogares rurales son heterogéneos. Y yo los he dividido en 3 grandes categorías. Primero son las familias con capacidades de innovación fuertes que ya están operando comercialmente. Después tenemos las familias que tienen la capacidad de hacerlo pero todavía no lo están haciendo. Y finalmente las familias con capacidades de innovación débiles, los que nunca van a poder ser productores comerciales exitosos. ¿Qué hacemos con las que tienen las capacidades de innovación fuertes y que están operando comercialmente? Son el 5% de la población. Y después podemos explicar por qué son el 5%, pero no tengo tiempo, me están corriendo acá. La mayoría de las tecnologías que están utilizando estos productores son desarrolladas por empresas privadas, ONG o asociaciones de productores. Es decir, las instituciones públicas e internacionales han sido marginales en la generación de información tecnológica y científica en estas áreas. Entonces, ¿cuál es el papel de la investigación pública? Tienen que desarrollar capacidades en temas que no pueden resolverse con información importada. Por ejemplo, yo he visto un valle en Jalisco que se había dedicado durante años a la monoproducción de tomate. Evidentemente, después de varios años, tuvieron un problema de un virus, no pudieron producir más tomate.
La empresa que les compraba el tomate simplemente se mudó a otro valle y los productores se quedaron sin el producto. El papel de la investigación pública puede ser cómo logramos evitar esos problemas de plagas, cómo logramos introducir rotaciones, manejos de cultivos, etcétera, etcétera, trabajando junto con la empresa privada para evitar estos problemas de infestación, manejo de recursos naturales. Estos son los temas en los cuales la investigación pública debería funcionar. Las familias con capacidades de innovación fuerte que no están operando comercialmente. Estamos hablando del 5 al 10% de la población. Acuérdense, estamos hablando hasta ahora no más del 15% de la población. Su mayor necesidad no son tecnologías de producción, porque como les dije, eso ya está definido. Lo que necesitan es desarrollar capital humano y social para integrarse en redes de valor y en redes de innovación. ¿Esto qué quiere decir? Tienen que aprender a manejar una cuenta bancaria, a mandar un fax, a operar con un comprador que no aparece acá, sino que está a 500 o a 1000 kilómetros de distancia. Eso es lo que necesita este productor para poder integrarse al mercado. También necesita acceso a mercados de insumos y de crédito eficientes. Pero eso no se lo dan los investigadores agronómicos, no se lo dan los biólogos. Necesitan facilitadores de innovación, ONGs, sociólogos, trabajadores sociales, que los ayuden a integrarse en mercados más dinámicos. Pero con políticas dirigidas específicamente a estos 10% de los productores que son los que pueden hacerlo. Podemos discutir cómo se hace, pero uno no lo tiene que hacer solo. Digamos, no tiene que elegir quiénes son los que lo hacen, sino tiene que generar un proceso de autoselección donde los productores que se sienten capaces lo prueben. No tengo tiempo de hablar de eso ahora. Pero como no hay recetas para hacerlo, se necesita un fuerte componente de investigación-acción, de gente que esté en el campo aprendiendo a cómo hacerlo. Y en México ha habido varios grupos que han trabajado en estas áreas. Todavía, lamentablemente, siempre podrían ser más fuertes y trabajar mucho más sobre estos temas, pero yo creo que México es uno de los países que ha logrado desarrollar instituciones muy eficientes en este tema. Entonces, bueno, esto ya lo dije, estos investigadores tienen que ayudar a tratar de identificar cuáles son los productores que están con estas capacidades. ¿Qué hacemos con las familias con capacidades débiles de innovación, los que nunca van a poder hacerlo? Las mejores semillas y las prácticas de manejo pueden aumentar la seguridad alimentaria. Es decir, no los van a sacar de la pobreza, pero van a tener menos hambre. Este es un tema importante porque cuando definimos una política de reducción de la pobreza, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de llevarlos de $1.25 a $2.50 o a $10? Esta es una respuesta que en general todas las instituciones que trabajan en reducción de la pobreza nunca la hicieron y menos la contestaron. Porque si estamos hablando de reducción de la pobreza, llevarlos a $2.50 es fácil, pero van a seguir siendo pobres. Entonces, podemos mejorar la seguridad alimentaria, pero es difícil reducir la pobreza. Lo que necesitan estas familias es desarrollar capacidades para ganarse la vida, no como agricultores. Aprender a manejar un tractor, un sistema de riego computarizado, aprender a trabajar fuera de las fincas. Y además los investigadores aquí tienen un papel muy importante en desarrollar nuevas técnicas para lo que llaman productos huérfanos, que no son de interés para el sector privado, y para ayudar a manejar la conservación in situ de materiales genéticos. No tengo tiempo de hablar del problema de la diversidad, después lo podemos, si alguien quiere hacer una pregunta sobre el tema, podemos hablarlo, porque es importante manejar in situ, no solamente en los bancos genéticos, la biodiversidad. Y ahora ya estoy terminando el proceso de cambio en el CGIAR, que es lo que me pidieron que hable. El CGIAR está en un profundo proceso de cambio desde hace 30 años, pero lo han profundizado en los últimos 3. Y los donantes han presionado mucho para que el sistema se reorganice. Y de forma sorprendente, el nuevo sistema se parece muchísimo a las fundaciones Produce de México. ¿Por qué? Porque las fundaciones son 32 fundaciones, una oficina coordinadora y un grupo de donantes que son el gobierno federal y los estados. El CGIAR es exactamente lo mismo. 15 centros, ahora una oficina del consorcio y los donantes en el fondo de los donantes. Tenemos la misma estructura y estamos viendo que hoy el CGIAR está viviendo los mismos problemas que tenía COFUPRO en 1997.
México tiene mucho para enseñar a la transformación del sistema internacional. Ya termino, me faltan 2 diapositivas. Perdón. Si aprendemos de las fundaciones, no sabemos cómo se va a ver el sistema en 5 años. La verdad, es una gran duda, imposible de predecir. Lo que sí sabemos es que el sistema se ha ido expandiendo buscando cada vez nuevos fondos. Empezó con 2 centros mejorando maíz, trigo y arroz. Hoy habla de nutrición, salud, ambiente, productividad. Se le pide que debe trabajar crecientemente en redes, pero las modalidades todavía deben definirse, el sistema no sabe cómo, no tiene financiamiento. Tiene que encontrar recursos adicionales para cumplir su nuevo mandato, pero nadie sabe dónde van a salir. Y recién ahora alguien está empezando a decir cuáles son las nuevas capacidades que está necesitando el sistema, pero esta es una discusión que todavía no se generalizó, está muy en los márgenes. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema en América Latina? Mejoras de cultivos y animales, semillas, técnicas de manejo, manejo de recursos naturales, análisis de políticas agropecuarias, desarrollo de nichos de mercado y conservación in situ y ex situ de germoplasma. ¿Cuál es el futuro del CGIAR? Ya estoy terminando. Va a continuar con la mayoría de las líneas de investigación que ha hecho hasta ahora. Eso, sin duda, en los próximos 5 años va a seguir porque los programas de investigación del sistema están diseñados para eso. En los próximos 4 años los ajustes van a ser muy marginales porque el sistema no tiene capacidad de adaptación. Después, no sabemos. Si quieren una copia de esta presentación, pueden pedírmela en ese lugar. Ahí tienen. Muchas gracias. Toda la serie de presentaciones a través de www.inocuo.televisión y todas las presentaciones se les van a entregar a todos ustedes al final del evento en un CD. Les recuerdo también, por favor, si tienen dudas, levanten la mano, la edecán les lleva el papel. Cuando terminen de escribir, levantan la mano, la edecán recoge el papel y se la haremos llegar a nuestros invitados. Damos paso al tema innovaciones institucionales en los sistemas nacionales de innovación agroalimentaria a cargo del doctor Sergio Sales Filo, profesor titular del Departamento de Política Científica y Tecnológica de la Universidad de Campinas. Entre las líneas de investigación que desarrolla se encuentra la revisión regional para América Latina y el Caribe sobre tendencias tecnológicas para la agricultura y elementos de políticas y estrategias regionales para el desarrollo de innovaciones institucionales para la agricultura. Doctor Sales, por favor, adelante. Hola. Buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación para estar acá. Es un placer y un honor con una platea tan diversificada, internacional, para hablar de un tema que es un tema, digamos, que nosotros vimos trabajando hace bastante tiempo, ¿no? Y mucho de lo que vimos intentando discutir en los últimos 10 años ya se habló aquí en la mañana. Y yo pasé estos días un poco me imaginando qué abordaje sería el mejor, ¿no? Para, digamos, no repetir las cosas, porque hay gente que trabaja hace mucho tiempo con esto y que tiene una perspectiva bastante, digamos, objetiva del tema de sistemas de innovación. Y yo me quedé pensando en introducir algo que podría ir más allá un poco del tema de sistemas, ¿no? De innovación. Y el tema de sistemas, yo pienso que hoy en día estamos ya con, digamos, para superar el tema de sistemas de innovación, ¿no? Entonces les voy a proponer algo quizá un poco distinto, no totalmente distinto de las otras charlas, pero hasta porque concordo en casi todo lo que se dice. Pero algo distinto en términos de abordaje, ¿no? El abordaje principal es mirar el tema de la innovación y de las innovaciones institucionales, que es el tema que me tocó hablar, desde el bajo para arriba, ¿no? Del bottom-up. O sea, esto es decir, es en primer lugar mirar
qué es necesario hacer para que la innovación se concretice y que cumpla su función principal, que es la generación y la apropiación de valor. Nosotros estamos acostumbrados con el tema de investigación y desarrollo, el desarrollo tecnológico como una forma de creación de valor. Pero el más importante, a mi juicio, no es tanto la creación de valor, es la apropiación del valor que fue creado, ¿no? Y bueno, ¿podría por favor empezar aquí la presentación? Entonces la pregunta central que voy a intentar responder para ustedes es el sistema de innovación ¿para qué? ¿No? ¿Para quién? ¿Y por qué debemos abordar el tema de sistemas? Y la respuesta esquemática que nosotros tenemos casi siempre, está en los manuales, seguramente va a estar en el manual de William, que William nos presentó hoy por la mañana, es, bueno, los sistemas sirven porque ellos son capaces de acelerar el proceso de innovación, hacer ocurrir más innovación en la agricultura. Muy bien. Esa es la función principal, pero ahí viene la pregunta, ¿para qué promover la innovación? Y entonces viene la respuesta tradicional que es, bueno, la agregación de valor, porque si uno introduce una innovación de proceso, por ejemplo, rebajo de costos, o de producto, la diversificación de los productos agrícolas, entonces en principio estamos ahí o ahorrando más o ganando más en la punta en la realización del producto, ¿no? Y ahí se pregunta, bueno, la agregación de valor, ¿con qué? ¿Para qué? ¿No? Y la agregación de valor viene, claro, con el objetivo de ampliación de riqueza. Y nosotros vamos a dar un paso más adelante del tema. ¿Para quién? Para el que se apropia. Y en la mayoría de los casos, en la agricultura, o mismo en la industria en nuestros países, el que se apropia no es el que genera. El que se apropia no es el que produce. Y ahí entra un tema, digamos, complementario de innovación que me parece absolutamente central. Y para eso yo le voy a presentar dos casos. Un caso es el caso es un caso que hemos visto en Perú, que acá lo llamé de el pato, ¿no? Que tiene en común el pato con el iPod. El pato, el bicho, el pato, ¿no? El animal, el pato. Que nosotros, haciendo una evaluación de un programa de innovación para agricultura en Perú, nos fuimos a visitar a los productores de patos que están ahí en la periferia de Lima, que son gente muy, muy pobre, que son asentados, ¿no? Pero de una pobreza casi extrema, y que les tocó producir pato y que el programa les transfirió tecnología para la producción, para mejorar la productividad y para mejorar la calidad del pato. Y les voy a comparar el tema del caso del pato con el caso del iPod. Hace unos 2 años más o menos salió un artículo que ya está bastante famoso de unos tipos que hicieron una evaluación de quién queda con el valor del iPod. O sea, el iPod es un producto que hoy en día está bastante generalizado, que para producirlo hay más de 40 empresas que están en todas las partes del mundo. Y hay una empresa que se llama Apple, que hizo la concepción, el design y tiene la marca, y los tipos investigaron cómo se genera y cómo se apropia el valor del iPod. Cuando se vende el iPod al menor, ahí en las tiendas, por $300, por ejemplo, ¿quién se queda con cada uno de los $300? Y el estudio demuestra claramente que la Apple, que no produce uno iPod siquiera, porque son los otros, son las empresas asembladoras que los producen, o sea, no tiene la parte productiva propiamente, industrial no tiene, es la quien queda con la parte más importante del valor generado, ¿no? Sin producir nada. O sea, estoy exagerando un poco el argumento. Claro que produce, pero no tiene fábrica, ¿no? Esto es un hecho bastante conocido ya. Entonces miremos el caso del pato. El pato en la periferia de Lima. Como les dice, fue hecho un trabajo de transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología que miró, como siempre estamos acostumbrados con nuestra asistencia técnica, con nuestras instituciones de extensión, a la productividad y a la calidad. Por ejemplo, sanidad animal, ¿no? Fue uno de los puntos, sanidad. Entonces se incrementó bastante la productividad
Y se mejoró bastante la calidad de la producción de la carne. Hubo un aumento de producción bastante impresionante, ¿no?, entre los productores. Pero yo le pregunté, ¿pero por qué? ¿Y la renta? Bueno, nuestra renta de hecho ha aumentado, pero los costos han aumentado todavía más. Y el problema mayor es que cuando vamos a vender el pato en el mercado, nos pagan menos. Y en algunos casos la renta de la gente bajó. ¿Por qué? Porque se trata de innovación en términos de commodities. Y ahí lo que importa más es escala de producción. Uno tiene que producir cada vez más para tener un retorno que sea, digamos, justificable, ¿no?, por el proceso de innovación. Entonces, consecuencias. Hubo una queda de precios porque el tipo dijo, mira, nosotros vendemos el pato ahí en el mercado local por $1 el kilo. Y esto nos pasa muy mal porque siquiera nos paga los costos de producción, o paga pero nos da una renta muy baja. Y el tipo tiene, digamos, una monopción, ¿no?, una monopción del consumo, de la compra de la carne de pato. Y hubo una mínima elevación de renta entre los productores. Este es un caso conocido, no este del pato, pero un caso en agricultura bastante conocido, ¿no?, desde siempre, ¿no? El diagnóstico que se puede hacer es que, bueno, hubo sí una creación de valor, más productividad, más sanidad, más calidad, etc., pero no hubo una apropiación de este valor. Los productores no se apropiaron del valor. Y yo lo podría clasificar como una innovación perversa. No porque fue totalmente mala, ¿no?, pero los productores no se apropiaron del valor que seguro estaba en la nueva producción, la producción modernizada de los patos, ¿no? Y hubo sí una innovación indirecta, que por ejemplo, quien más ganó fueron los restaurantes finos de Lima, que empezaron a tener más pato con más calidad. Y lo venden plato de plato a un precio, ¿no?, que está en las alturas. Entonces, ahí viene el tema de las cadenas, ¿no? La asistencia técnica miró la cadena productiva, pero no miró a la cadena de valor, o sea, ¿dónde es creado el valor? El valor está en la punta. Entonces, la cadena productiva más o menos son 30 productores de pato, un comprador solamente de la carne y 10 restaurantes finos que lo compran la carne al comprador del mercado. Y con centenas de consumidores. Esa es la cadena productiva. Y la cadena de valor, hubo un incremento de producción con una baja de precios para el productor. Los 30 productores se quedan más o menos con 5% del valor de toda la cadena. La empresa con margen muy baja, ¿no?, y decreciente, y la empresa de comercialización con otros 5, los restaurantes con 90%. Bueno, entonces nosotros pensamos, ¿qué faltó en la política de innovación? Bueno, faltó la parte más importante, que es la realización de la producción, o sea, la venta, ¿no? La innovación técnica fue una cosa importante, claro, pero la innovación técnica sola no me genera absolutamente nada en términos de cambio de la calidad de vida, en términos de cambio de la renta de esta gente, ¿no? Ahora miramos un poco el tema del iPod. Es bastante interesante, es un papercito cortito y muy interesante. El iPod es un concepto innovador, es una creación original, la Apple organiza toda la cadena productiva y la cadena de valor, y tiene ventas y renta creciente con base en el iPod, en este producto, ¿no? Como consecuencia, sus lucros son crecientes, se recuperó la Apple a partir del iPod, ¿no? Es una historia que todos nosotros conocemos, y tuvo su marca bastante valorizada. El diagnóstico fue una elevada creación de valor, una elevada apropiación de valor y una innovación virtuosa. Bueno, qué diferencia, ¿no? Otras tantas empresas de electrónicos lo intentaron hacer, ¿no?, de copiar a Apple. Y ahora con los tablets pasa lo mismo, ¿no? Intentan copiar. Pero el tema clave acá es que la Apple creó una estructura de apropiación de valor que las otras no logran hacerlo. No logran hacerlo. Y su cadena productiva tiene más o menos el iPod, esta cosita pequeña que muchos de ustedes lo tienen ahí, tiene como 400 partes, ¿no? Es sofisticada, es una cosa que tiene muchas partes. Y estas partes son producidas ahí por el mundo en más o menos 40 empresas distintas. Y un incremento de producción
del iPod no baja los precios, ¿no? Esto es un poco la cadena productiva. Y la cadena de valor, nosotros tenemos una empresa que queda con la mitad de valor, que es Apple, 3 empresas y más que tiene el chip, el video y la propia Apple, que tiene una margen operativa arriba de los 10%, todos los otros tienen margen, todas las otras 37 empresas más o menos tienen margen bajísimas. ¿Qué hacen ellas? Producen, tienen fábricas o asemblan, ¿no? Y 60% del valor, a pesar de casi todas las empresas estarem fuera de Estados Unidos, 60% del valor se queda en el territorio americano, lo que es bastante importante, ¿no? Ahí está un punto básico de la cadena de valor, del abordaje de cadena de valor, porque hay que mirar dónde se queda el valor creado. Imagínense el contrario. Vamos a imaginar cómo podría ser distinto, ¿ok? Miramos entonces primero el caso del pato. ¿Podría haber habido una innovación virtuosa para la producción de pato ahí en esta comunidad, en la periferia de Lima? Sí, me imagino que sí. ¿Qué sugerencia nosotros nos tocó hacer en el tiempo? Bueno, debería haber sido diferenciado el producto. Se trata de comunidades sentados, ¿por qué no un sello socioambiental para diferenciar el producto? El producto es el mismo, ¿eh? Es el mismo pato, pero si uno le pone un sello socioambiental, los precios cambian, los valores cambian. Y la forma, lo que es más importante, de apropiación del valor, esto cambia completamente. ¿Y por qué no haber una marca propia? Porque si los pequeños no pueden con las commodities, esto es sabido. Las commodities se alimentan de innovaciones reductoras de costos, necesitan de escala. Los pequeños no tienen escala por definición, entonces commodities con los pequeños están fuera, por obvio. Tiene que diversificar productos. Y canales directos de comercialización con restaurantes, claro. Y el restaurante podría cobrar más al plato de pato, es difícil de hablar, el plato de plato, porque tenía un sello socioambiental y la gente que va al restaurante a comer paga por eso. Y este tipo de apropiación de valor, digamos, con unas innovaciones. Estas son innovaciones institucionales. ¿Qué tipo de innovación institucional? Tener el sello y tener la Fundación, por ejemplo, Produce, que lo haría. La Fundación Produce es una innovación institucional, ¿no? Me parece. Yo no la conozco, pero por lo que he escuchado hasta ahora, sí. Sería entonces una innovación tecnológica, toda la transferencia de tecnología para la calidad de producción, para la productividad, etc., pero seguida de innovaciones organizacionales, gerenciales y comerciales. El iPato. Bueno, miramos ahora el contrario en términos para el caso del iPod, ¿no? ¿Podría haber sido una innovación mal sucedida? O sea, el iPod haber sido un fracaso de mercado. Claro que podría, claro que podría. Digamos que sin la manzanita ahí, no tenemos la manzanita como marca en los productos Apple, ¿no? Sin el marketing de la Apple, con Steve Jobs haciendo el lanzamiento del producto, sin la propiedad de la marca y la propiedad del design, porque ahí se asegura la apropiación del valor. Si no tiene nada de eso, sería solamente una innovación tecnológica. Lo que estoy queriendo decir es que las innovaciones tecnológicas son importantes, pero lo que dijeron las personas que aquí ya hicieron sus charlas, la innovación tecnológica es importante, pero cada vez menos. Cada vez menos en el proceso de innovación. Cada vez más son más necesarias innovaciones que complementan los llamados activos complementarios, ¿no? Sin esto, digamos, nosotros vamos a seguir con la misma concepción de generación de tecnología ahí en las instituciones de investigación, después gente de extensión y asistencia técnica, etc. No se trata de eso. El tema de innovación es para cambiar este concepto y no para ponerlo junto. No se trata más de poner junto el investigador con el extensionista. Esto se lo hace ¿hace cuánto tiempo? Muchas decenas de años, ¿no? Esto se le hace, digamos, para no ir lejos desde la década de 50, más de 50 años, 60 años. Entonces no significa eso, significa que el tema de innovación es un tema que no se puede mirar solamente como la parte tecnológica. Muy bien, pero Sergio nos está hablando de alta tecnología, no se le puede comparar el iPod con el iPato. Bueno, el mismo estudio sobre el iPod hace una comparación con una computadora de HP.
HP. El mismo estudio, ¿no? Compara la apropiación de valor de Apple y de HP con un modelo de computadora. Y esto nos muestra, aquí les voy a decir, la última columna, OM, que es la margen operativa, operacional, como se dice en español, la margen operativa, ¿no? De los productos. El primer es el iPod, como 12%, y de HP la computadora 4%, o sea, Apple, comparando un iPod con una computadora, tiene 3 veces más margen operativa que HP. O sea, mismo si uno compara, se trata más bien, esto es interesante, y las dos tienen el mismo nivel de inversión en I+D, 3.8, 8 y 4.0. O sea, no se trata tanto de decir, bueno, es alta tecnología, son productos que tienen más valor. El pato con un sello ambiental vendido directamente al restaurante tiene mucho más valor agregado. Obvio que un electrónico tiene más valor agregado, pero yo lo puedo tener una margen muy estrecha si se transforma en una commodity como son las computadoras de HP o de Dell. Conclusiones preliminares. Crear valor es una parte insuficiente del proceso. Innovaciones, ¿por qué? ¿Por qué crear es insuficiente? Porque le falta en el proceso de innovación mirar con un ojo específico la apropiación del valor. No me importa, yo puedo hacer la soja más tecnificada que existe, si yo no miro en toda la cadena de valor para saber dónde el valor va a ser realizado, y ahí intento, digamos, hacer la innovación institucional, gerencial, organizacional. Si no lo hago, el riesgo que tengo de me escapar por las manos todo el valor que fue creado tecnológicamente en los buenos laboratorios de nuestras instituciones es inmenso. Yo lo diría, es la regla. Y las innovaciones tecnológicas por eso son necesarias, pero insuficientes. Y cada día que pasa serán más insuficientes. Nosotros tenemos que cambiar un poco el mindset de cómo hacer, ¿no? El tema de la tecnología es evidente que es importante, pero no es, y tal vez no sea, cada vez más el tema más importante. Tan importante cuanto cualquier otro en términos de innovación en toda la cadena de valor. Por lo tanto, las innovaciones gerenciales, comerciales y de distribución son absolutamente esenciales cuando uno intenta un proyecto de innovación, un programa de innovación. Y la cadena de valor debería ser una referencia más importante do que la cadena productiva. Estamos acostumbrados a mirar la cadena productiva, pero no estamos acostumbrados a mirar la cadena de valor que se sobrepone a la cadena productiva y nos hace comprender mejor la cuestión de generación y apropiación de valor. Y por lo tanto, los sistemas de innovación, que es nuestro tema acá en este seminario, se debería orientar precisamente por la cadena de valor, más que por la cadena productiva. Implicaciones de las organizaciones de ID, fuertes, bien desarrolladas, con investigadores de alto nivel, todo eso, con buenos laboratorios. Esto no asegura para nada, eso lo dijeron todos los que pasaron aquí, eso acabó de decir Javier, ¿no? No asegura para nada el proceso de innovación. Y yo les diría, en nuestros países, acá en América Latina, esto pasa con mucha frecuencia. Proyectos de innovación son cosas distintas de proyectos de I+D. Proyectos de ID son los proyectos con los cuales nosotros estamos acostumbrados hace mucho tiempo. El proyecto de innovación, el concepto de lo que estoy hablando, de la cadena de valor, debe estar desde el inicio. No se trata más de un proyecto de investigación que yo voy a acrescentar al final cómo se va a dar la transferencia. Esto no funciona. Esto simplemente satisfaz, digamos, a los examinadores ad hoc de los proyectos, por mérito, que van a decir el proyecto está muy bien de investigación, pero se candidató como proyecto de innovación, pero que me presenta, digamos, una parte más diciendo cómo podría ser en el futuro. No puede ser así, tiene que partir ya con el acuerdo con los productores, con la cadena de valor, ¿no? Para definir lo que es el proyecto. De otra forma, volvemos al modelo ofertista, que estamos ahí intentando, vamos a vender quién quiere una tecnología para frijol, quién quiere una tecnología para caña de azúcar, etcétera, etcétera, y sale como un mercador con las tecnologías abajo del brazo intentando venderla. Esto funciona poco. Nosotros sabemos. Hasta porque las empresas lo están haciendo. Y las empresas tienen una capacidad de venta mucho mayor que las instituciones públicas de investigación. Mucho mayor.
Y nosotros estamos compitiendo con ellas y no nos estamos dando cuenta de esto, ¿no? La transferencia de tecnología, tenemos que incrementar la transferencia de tecnología, ok, pero sigue siendo una intención de innovación. Nadie garantiza que va a resultar en una innovación, cuanto más en una innovación de suceso. ¿Quién hace la innovación? Es un colectivo. Innovación es un proceso colectivo que tiene ahí en la investigación uno de sus componentes. En algunos casos más importante, en otros menos importantes, pero es uno componente. Y si el colectivo no está cuando se define el qué hacer y cómo hacer, todo se quedará más difícil en el futuro, porque volvemos al tema del mercador de tecnología, ¿no? El que sale ahí vendiendo la tecnología muy bien desarrollada en nuestros laboratorios. Y bueno, ese es un punto importante, que los sistemas de innovación, a pesar de, bueno, tener la cosa de la participación de varios componentes, y esta es la cosa novedosa, digamos, que el concepto de sistema nos trae acá, o sea, son muchos componentes, son muchos actores que interactúan, el proceso es colectivo. Pero mismo el sistema, si uno me pide, me da, Sergio, por favor, una receta, un modelo de que debe ser incrementado. ¿Cómo se construye un sistema? Yo le respondería, ¿qué sistema? ¿Qué quiere usted? ¿Para qué? No hay un modelo único, pero hay un concepto y hay formas de abordaje, y la especificidad es absolutamente central. El caso del EPOD es diferente del caso del hepato. Son cosas totalmente distintas. Y el tipo de incentivo que se tiene que dar, obviamente, es distinto, ¿no? Entonces, un mismo sistema nacional, agroalimentario, de innovación agroalimentaria, nacional, tiene que mirar distintas acciones en términos de perfil del productor, lo que habló Javier hace un rato, ¿no? El perfil precisamente es de una diversidad impresionante, entonces no hay que proponer modelos genéricos, ¿no? Los modelos genéricos no van a funcionar. Con las características locales y territoriales que son cada vez más importantes, el local, ¿no? A pesar de la globalización, con el tipo de cadena, porque hay productos que son más dinámicos, commodities son commodities, no commodities es otra cosa totalmente distinta, los instrumentos de fomento son otros, ¿no? Las formas de apropiación del conocimiento cambian. Si yo tengo un híbrido, es una forma de apropiación del conocimiento. Si yo tengo una máquina, es una otra forma. La marca, por ejemplo, que es uno de los instrumentos más eficaces de apropiación del conocimiento, marca. Nosotros no lo utilizamos en la agricultura. Esto parece que no nos toca. Pero es claro que nos toca, pero no tenemos la cultura de utilizar, ¿no? Y ahí, volviendo al ejemplo del caso del pato, tendría que haber una marca, ¿no? Sentados de Lima, no sé, cosas parecidas, ¿no? Y finalmente, los tipos de demandas sociales y ambientales que están y que son necesarias de ser, digamos, incorporadas en las decisiones de qué vamos a hacer como proyectos de innovación. Muy bien, entonces un modelo simplificado, yo lo diría, como siempre, 3 planos: el estratégico, el táctico y el operacional. Si yo fuera, digamos, hacer una indicación de sistemas de innovación agroalimentaria, qué hacer, ¿no? En el plan estratégico, ¿cuáles son los puntos de generación de valor? Y esto específico, estoy hablando de los productores del interior del estado de Bahía, en Brasil, que hacen frijol, que producen frijol. Por ejemplo, yo tengo que hacer un recorte específico, porque los productores de frijol del interior de Bahía son distintos de los productores de trigo que están en la costa de Perú, sus necesidades obviamente son distintas, y su grado de inserción en sistemas de innovación serán distintos. Y por ahí vamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos de generación de valor y cuáles son las demandas socioambientales más importantes? Y en el plan táctico, yo lo diría, ¿qué instrumentos son los más adecuados? En función de la diversidad que tenemos en el sistema. Por lo tanto, no es uno sistema, repito, estamos hablando de muchos sistemas cuando hablamos del sistema nacional, no estamos hablando de apenas uno. Y en el plan operativo, aquí, a ver si, programas y proyectos que serán encadenadamente específicos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué serían las innovaciones institucionales? Son aquellas capaces de generar las condiciones para ampliar las innovaciones virtuosas. ¿Qué son las innovaciones virtuosas? Son aquellas que no solamente crean valor, pero que también apropian valor, que el valor se queda en el local,
de alguna forma. En el nivel macro, organizaciones para la innovación, yo diría fundación, por ejemplo, como ustedes tienen acá en México, sería un ejemplo de un marco, o el marco legal de las leyes de innovación, o mismo el marco legal del país de las leyes de propiedad intelectual, porque las leyes de propiedad intelectual son nacionales, no son globales, no existe legislación global, sino que nacional. Y ahí se puede hacer mucha política con eso, ¿no? En el nivel meso, las políticas y programas que son dirigidos a los distintos perfiles, financiamiento, mesas, etc. Las mesas, el ejemplo que yo considero un ejemplo de suceso de Uruguay, con las mesas, la mesa cebada, la mesa oleaginosa, donde la gente se pone junta antes de hacer cualquier cosa dentro de la línea. Y ahí salen cosas que son tecnologías que con gran probabilidad de ser aprovechadas por el productor, por la industria, etc., ¿no? En el nivel micro, proyectos de innovación, y ahí bajamos al tema del proyecto y la capacitación para la gestión de la innovación. Ayer empezamos la red de gestión de la innovación. Bueno, ¿qué va a hacer la red? Una de las cosas es capacitación para saber cómo manejar el tema de innovación en el terreno, porque ahí es el más difícil. Nosotros tenemos una cultura de décadas en que el investigador genera, el extensionista lo transfiere. Esto no puede más ser. No puede más pasar. Es cada vez más ineficaz como instrumento. Y ahí para finalizar, yo pongo rápidamente, ¿cuánto me resta de tiempo? Bueno, si nadie habla, seguimos, ¿no? 8 directrices para finalizar, ¿no? 8 directrices. La primera directriz, nosotros tenemos, mis amigos, gestores, políticos, estudiantes y toda la gente que tiene poder de decisión, superar el mindset, el concepto del modelo lineal. Primero se genera en el laboratorio, después se hace el scaling up y después se transfiere el productor que se queda ahí esperando para que nosotros llevemos la tecnología. Aunque esto pueda ocurrir, y ocurre evidentemente, pero es la minoría, ¿no?, de los casos. Ahí lo tenemos un poco la idea, 1, 2, 3, pero el sistema no es así. Y no es así no solamente en la agricultura, no es así en la industria, no es así en los servicios, las cosas son interactivas. No se puede partir del principio de que la generación es el punto cero, que la investigación es el punto cero, no es. La investigación es alimentada frecuentemente por lo que viene del mercado, por lo que vienen los productores y todo eso, y esta interacción es muy rica, ¿no? Entonces, transitar de un proyecto de ID para proyectos de innovación, ese es un desafío. En esto es casi un mantra que yo tengo acá, ¿no? Toda vez que tengo una palestra, una charla, repito eso. Tenemos que transitar de proyectos de investigación, aunque los proyectos de investigación van a seguir, evidentemente, en la universidad y mismo en los INES, lo que sea. Pero hay que aprender a hacer proyectos de innovación. Y yo mirando a los CINES, vamos a hablar de los CINES, mirando la cartera de proyectos de los CINES, yo les diría, no existen proyectos verdaderamente de innovación. Es una cosa increíble. La gente dice, no, estamos haciendo, okay. Uno mira el proyecto, está ahí al final. Después vamos a transferir toda la tecnología porque potencialmente hay interés de los productores. Bueno, esto no es un proyecto de innovación, sino una declaración de intenciones, ¿no? Bueno, la segunda directriz sería formar y organizar los colectivos. Estos colectivos es como el ejemplo de la mesa, ¿no?, donde la gente decide colectivamente. Ya lo termino. La presencia del Señor es una amenaza terrible, ¿no? Uno se queda... No es el investigador, esto ya lo dijeron, quien hace la innovación es el productor, es la empresa, no es el investigador. Sacamos eso de nuestra cabeza, ¿no? La tercera directriz, la capacitación en propiedad intelectual. Acá es absolutamente fundamental. No, en la agricultura es mucho más difícil. Por eso mismo, ahí está una razón más para nos capacitarnos en cómo hacer la apropiación de valor, porque es más difícil. Entonces, hay mecanismos, claro que hay mecanismos. Los instrumentos de propiedad intelectual son muchos. No estamos hablando solamente de patentes y de protección de cultivares. Hay un listado de cosas que se podría utilizar en términos de apropiación. Y esto exige capacitación de los gestores, ¿no? Y, por favor, vamos a superar el tema de los bienes públicos, ¿no? Porque está para ser demostrado que la tecnología que se genera en una institución pública es un bien público. No es. En la mayoría de los casos es un bien club. O sea, la gente tiene que pagar. Y los que saben manejar son los que se van a aprovechar de la tecnología que fue generada.
Hay que terminar eso. Esa es una idea errada, es una idea que nos molesta y que pone plata donde no debería. 5. Capacitar para la planificación y gestión de la innovación, que es básicamente lo que estamos haciendo. Ahí lo puso científicos del módulo 2. Módulo 2 es un concepto que se desarrolló al final de los años 90, en que la ciencia venía hasta entonces con el módulo 1, en que el científico lo publicaba y punto, ¿no? Hacía su ciencia. El módulo 2, la sociedad exige del cientista una respuesta práctica, digamos, más o menos eso. Productores y empresarios, ¿no? Lo que en otras oportunidades también los llamé de pájaros madrugadores. O sea, los productores tienen que ser capacitados para la innovación, no solamente para recibir pasivamente la transferencia de tecnología, son cosas distintas, ¿no? 6. Empezar a medir en serio, yo los digo, en serio. Estoy cansado de mirar los estudios de impacto económico que yo les digo, ¿no? Así, hago un desafío para que me demuestre que los resultados y que la metodología es una metodología confiable. No es. No es. Ese 11 para 1, el 12 para 1, 15, ahí se hace una disputa, ¿no? No, en mi institución son $10 para cada dólar invertido. No, en mí son 13. Si fuera así, sería el mejor negocio del mundo, ¿no? Yo tengo que meter plata en investigación, porque 13 para 1, ¿no? Bueno. Entonces, nosotros tenemos que avanzar en los métodos y conocer formas más adecuadas de, hoy en día, hacer la mensuración de impacto para saber el rol que cada actor cumple dentro del sistema, porque de otra forma no sabemos. ¿Cuál es el impacto de los niños hoy? Yo desafío a alguien a llegar acá y me decir el impacto es esto, por esta razón. Yo les digo, nosotros seguimos basados en metodología que dice, no, nosotros tenemos 13 para 1. Y así el dato se cría y se queda, y nadie lo contesta. 7. Despertar oportunidades de innovación ambiental y socioambiental, por supuesto, porque son dos temas que nos balizan hoy en día en términos de innovación. Y por último, ya fue dicho por otras personas, salir del capullo agrarista. Nosotros tenemos también, hay que abrir un poco la cabeza, ¿no? El mindset para lo que pasa en otros sectores, que pueden nos ayudar. No se trata de copiar, pero se trata de salir un poco de la mentalidad agrarista que no nos ayuda mucho. Nos hace quedarnos en el mismo referencial. Esto es un problema. En conclusión, solamente el último slide, ¿no? Las innovaciones institucionales están ahí, simplificando muchísimo el sistema, el concepto de sistema sectorial, que fue por Franco Malerba, ¿no? Que es un italiano que lo hizo ahí al comienzo de los años 2000. Le puso 3 grandes, las empresas, los centros de producción de conocimiento y el gobierno, o las instituciones que están juntos, no solamente el gobierno. Y las innovaciones institucionales están ahí. Pero el problema es que están, digamos, no dicen respecto solamente a un punto, no, los INES tienen que cambiar su mindset, está bien, pero las empresas también, los productores también y el gobierno también. Porque si uno no actúa en las 3 puntas, esto no va a pasar. O sea, no vamos a cambiar de estado si no manejamos el tema de sistema y de innovación institucional, si no lo manejamos en los 3 puntos principales. Si uno lo necesita, 3 no le van a hacer. Entonces hay que convencer los 3 vértices. Era eso que tenía para decirles. Gracias por la atención, ¿no? Gracias por la participación del doctor Sergio Sales. Y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Como lo hemos venido haciendo, pues comenzaremos primero con el doctor Egbor. Doctor, por favor. La primera pregunta, ¿se escucha? La primera pregunta es, ¿cuál es el reparto real de las remesas en temas de educación, salud y vivienda? Considero que gran parte de estos recursos se gastan en actividades superfluas, no se invierten. ¿Es cierta esta impresión? Yo no estoy tan de acuerdo con que son actividades superfluas. Cuando yo dije que la gran mayoría se invertía en educación, salud y vivienda, son datos de estudios que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, lo que está haciendo la gente, como dije antes, está invirtiendo en capital humano, no están invirtiendo en capital productivo. Lo que ellos están diciendo
es que no ven un futuro para sus hijos como pequeños productores rurales. Ellos ven un futuro para sus familias como habitantes rurales integrados en una economía más grande y se preparan para integrarse a esa economía que está funcionando fuera del ámbito agrícola de la pequeña empresa familiar rural. Pero esta gente no solamente, la gente trata de hacerlo a veces. Lo que vemos es que muchas veces los migrantes mandan dinero, piden que inviertan en una actividad productiva y la tasa de fracasos es muy alta. Y entonces pues se olvidan y dicen, dediquémonos a otra cosa, hago mi casa. ¿Por qué? Porque mi familia no sabe manejar una granja y pierdo el dinero. Entonces, nuevamente yo creo que el concepto esencial aquí es la capacidad de innovación tiene una distribución muy asimétrica y son muy pocos los que pueden y tenemos que entonces diferenciar hacia dónde vamos. Otra pregunta. ¿La interacción entre diversos actores puede motivar, provocar la innovación? ¿Nos conviene promover redes para dinamizar la innovación? La respuesta obvia puede ser sí. ¿Cuál es el papel de los investigadores en este proceso? La pregunta es muy complicada. Podríamos hablar sobre el tema. Por supuesto, las redes son esenciales para promover la innovación. Eso, cómo se hace es muy complicado. Las fundaciones Produce tienen varias experiencias, podrían darnos una cátedra de cómo se hace. Creo que eso no es el tema más importante en el que yo quisiera concentrarme en esta pregunta. Lo que sí me gustaría mucho es hablar sobre el tema del papel de los investigadores en este proceso. Los investigadores, recordemos, tienen un papel fundamental en el sistema, apoyando por un lado el acceso a la información científica de las redes de innovación. Entonces, por un lado lo que tenemos son la capacidad de ubicar en el mundo dónde está la solución científica y apoyar a los actores, a las empresas privadas, a los productores, a absorber esa información y a utilizarla para mejorar el sistema productivo. Eso es lo que todo el mundo está viendo como el papel de lo que se habla siempre, los investigadores integrados en el sistema de innovación. Pero yo creo que hay un elemento Sí, a ver. Entonces, yo creo que el otro elemento fundamental que no se ha hablado suficiente es el papel de la investigación como creadora de oportunidades de innovación, generación de nuevas ideas. Si nosotros vemos hoy todos los libros de gestión de la innovación, de promoción de la innovación en el sector privado, dicen, si la demanda existe, ya perdió el tren. No podemos tener un sistema que está que está dirigido por la demanda. La innovación surge de la interacción entre la oferta y la demanda en las cosas que existen. Henry Ford dijo, si yo le preguntara a mis clientes qué quieren, me pedirían un mejor caballo. Solamente los investigadores tienen la idea, la noción del potencial de una idea científica sobre cómo puede contribuir a mejorar un problema. Entonces lo que necesitamos no es pensar en oferta y demanda, sino en necesidades y oportunidades. Y eso cambia totalmente la visión del sistema de investigación en un proceso de innovación. Porque todas las grandes innovaciones se mueven por el lado de la oferta. A ninguno de nosotros se nos ocurrió pensar en un iPod, en un iPhone, en una computadora. Lo pensó alguien en un garage. Nosotros no tenemos capacidad de saber cuál va a ser el nuevo potencial de la biotecnología en 20 años. Entonces, pensemos en un sistema en función de necesidades y oportunidades. Y eso lo que quiere decir es que necesitamos investigadores que estén muy ligados al sector productivo, entendiendo cuál es el sistema productivo, cuáles son las necesidades y oportunidades,
y desarrollando su investigación. Pero no necesariamente tiene que estar existiendo la demanda. Lo que hace falta es que exista la necesidad o la oportunidad. Francisco Enciso, ¿cómo se podrían manejar las dimensiones de los sistemas de innovación nacional, regional o local para lograr un desarrollo de nivel de bienestar de la familia rural? Cada nivel del sistema de innovación va definiendo ámbitos específicos de operación y impactos específicos. Cuando nosotros hablamos de un sistema nacional, lo que estamos hablando es esencialmente de la creación de las condiciones generales, lo que en la economía se llama las instituciones, las reglas del juego, lo que determina cómo los otros agentes van a operar. No podemos pensar en una política nacional, en una intervención nacional que le diga a cada productor cómo tiene que producir. El sistema nacional lo que hace es generar las reglas del juego. Los sistemas regionales lo que hacen es crear ciertas dimensiones donde van a aparecer o donde van a operar los productores locales. Y finalmente son los actores locales los que van a hacer la innovación en la finca para poder realmente mejorar. Ahora, el problema es cómo hacemos para que el impacto local pueda crecer y no sea solo local y sea grande y tenga un impacto regional o nacional. ¿Para mí esto? Entonces, ese es el gran desafío. ¿Cómo hacemos para saltar de un impacto local a un impacto nacional? Y eso es muy difícil. Tenemos que pensar que la innovación en general es un proceso de búsqueda y es un proceso de prueba donde las tasas de fracaso son muy, muy altas. En el sector privado, los que llaman los venture capital, ellos calculan que solamente menos del 10% de sus inversiones van a ser rentables. Pero ese 10% paga por todo el 100%. Entonces nosotros cuando pensamos en innovación, cuando pensamos en proyectos, tenemos que dejar de pensar en proyectos individuales y tenemos que pensar en innovación como un portafolio. La oportunidad al doctor Sales de que conteste algunas preguntas, por favor. Nos queda poco tiempo. Hola. Bueno, hay algunas preguntas que son en el mismo tema, ¿no? Es el tema de la innovación en pequeña producción y generación de valor en la pequeña producción. Inciso, Francisco nos pregunta acá sobre cómo se puede valorar la innovación en la economía campesina, si es un intangible, ¿no? Yo le diría con más razón, porque los intangibles en general se puede tener sin grandes inversiones. O sea, el aprendizaje, ¿no? Que es el principal, que no es solamente el aprendizaje del cómo hacer, sino cómo realizar el valor en la misma dirección de lo que estaba hablando hace poco, me parece más, incluso, evidentemente que no se puede decir que es más fácil, obviamente que no. Yo los clasificaría los productores de una forma simplemente, digamos, didáctica, los que están, digamos, de alguna forma inseridos en los sistemas, los que están, digamos, en el threshold, ¿no? Que están ahí para entrar, que ya tienen una cierta calificación para eso, un background, y los que están completamente fuera, ¿no? Y evidentemente que las políticas y las formas de los instrumentos de organización, los programas, etcétera, los sistemas tienen que ser diferenciados, porque son situaciones muy distintas. Entonces, la pequeña producción es una que se divide en pequeña producción más inserida en el sistema, menos inserida, excluida totalmente, exigirá evidentemente modelos distintos. Por eso dijo, el sistema de innovación no puede ser una cosa única, un modelo, no hay un modelo mágico, sino que hay que observar las situaciones y sacar cuáles son las principales formas de transformación, porque se trata más bien de transformación, de generación de riqueza local, de cambio de vida de las personas, no solamente de generación de renta, sino que de cambio de vida.
Y las innovaciones virtuosas, yo le diría, en términos de pequeña producción, pasa necesariamente por innovaciones que están más allá de la tecnología. Porque saber cómo producir con más calidad, producir con más técnica, etc., esto no es difícil. Lo más difícil es la apropiación del valor que fue creado con la innovación tecnológica. Y ahí yo pondría énfasis siempre, con el caso de la pequeña producción, en cómo comercializar. Hay una otra pregunta acá que dice bueno, ¿qué pienso yo del Bolsa Familia, ¿no? Esos sistemas de ayuda social que impactan? Hay dos preguntas sobre eso. Yo, en primer lugar, soy plenamente favorable porque le sacan de la miseria absoluta un montón de gente, pero evidentemente que son insuficientes y para eso los programas tienen complementos. Y el complemento más importante tiene que ser una capacidad de generar renta, ¿no? O sea, ganar un poco para salir del fondo del pozo y empezar a generar un poco de renta, generar un poco. Y esto, claro, se debe hacer con inserción social. Inserción social quiere decir, mientras otras cosas, quiere decir educación, quiere decir acceso, ¿no? Y todo esto que los programas, digamos, los sistemas, si uno habla de los sistemas de innovación, para este tipo de gente, este tipo de productores son sistemas que están mucho más con énfasis en mucho más en estos puntos do que en el tecnológico. La tecnología para los pequeños que están completamente excluidos está ahí. Está ahí, cualquier uno lo puede tener, basta un buen extensionista lo llevar y lo decir cómo hacer. El problema es el después, ¿no? Cómo que la gente se va a apropiar de la renta, del valor que está ahí embutido en la tecnología, ¿no? Y por último, para no tomar el tiempo del almuerzo, ¿no? Porque ya estamos. Ya estamos. Sí, no, me pregunta acá sobre si hay una secuencia, primero la innovación tecnológica, después las organizacionales gerenciales. Yo diría que no hay una secuencia y las cosas deben ser pensadas conjuntamente. Cuando yo pienso que voy a introducir una innovación tecnológica en la agricultura, yo tengo que inmediatamente pensar en cuáles son los activos complementarios, cuáles son las innovaciones complementarias necesarias para que la innovación tecnológica se realice, para que el valor se realice de alguna manera y se fije en el territorio, en la gente que lo está haciendo. Entonces son cosas complementarias. Y es raro, es difícil encontrar, ya sea en los CINIAS o en los centros de investigación y mucho más en las universidades, científicos que piensen con este tipo de enfoque, ¿no? Es bastante raro, es difícil, ¿no? Bueno, para sintetizar, gracias. Muy bien, pues agradecemos mucho al doctor Egbor, al doctor Sales que nos hayan acompañado. Quiero invitar